Bienvenida a la nueva temporada del podcast de Valcara. Aquí celebramos a esas mujeres valientes que no se conforman con ver la vida pasar. Mujeres que rompen esquemas, se reinventan y toman las riendas para crear la vida que siempre han soñado. Este es el espacio para inspirarte, conectar y descubrir que tú también puedes ser la autora de tu propia historia. Prepárate porque juntas vamos a encender esa chispa. Esto es Valcara. Bienvenida. Hola, bienvenidas a todas a este podcast de Lo hago por mí de Valcara. Hoy tenemos una invitada especial, ella es Ana Paulina Maya. Conocí a Ana Paulina Maya por allá en el año 2012 en Bogotá, porque yo educo a mi hija en casa y llegué a Bogotá y lo que hice fue buscar familias que educaban en casa. Me encontré con un diplomado de la Universidad Nacional, porque hasta ese momento yo era como una isla, no conocía a nadie más que lo hiciera y claro, llegar a Bogotá y encontrar una comunidad grande de familias que educaban en casa, pues me llamó mucho la atención. Así que Ana Paulina la he seguido a través de los años, he visto cómo ha evolucionado, es una persona que tiene una influencia grande en Colombia en cuanto a la educación en casa, escribió su libro, también ha sido líder de investigaciones por medio de la Universidad Nacional y otras entidades que se dedican a esta temática, y esta es nuestra pedazo invitada el día de hoy. Bienvenida, Paulina, a este espacio y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas. No, gracias a ti por invitarme y por toda esa introducción y presentación tan impresionante. Bueno, pues nada, cuando yo llegué a Bogotá, una de las cosas que a mí me impresionó fue como ver varias familias que iban y se reunían en una casa, más o menos como por el norte de Bogotá, en las noches, creo que era los miércoles, algo así, o los jueves, entre semana por la noche, y se reunían y allí hacían como compartir y se hacía como, era una reunión de acogida para las familias que Ah, estaban en casa, sí, sí. de acogida para las familias que educaban en casa. Cuéntanos cómo empezó ese motivo de hacer algo por la comunidad. Cuéntanos un poco primero de ti, de cómo llegaste a este mundo. No, obviamente hay muchas entrevistas tuyas en internet, así que no quiero que llovamos sobre mojado, sino quiero que vayamos así como un poco a ese sentir que hizo que tú pasaras de educar en casa a ser una líder de las familias que educan en casa. Bueno, sí, en tu pregunta me preguntas por dos temas que son temas largos. Sí. Así que, pues nada, mi llegada a la educación en casa fue hace muchos años. Yo tengo 4 hijos. Los dos primeros ya iban a colegio. La tercera estaba en jardín. No, mentiras. La tercera apenas tenía 6 meses de nacida cuando me enteré que existía la educación en casa y empecé a darle vueltas, a investigar y a buscar. Nació otro hijo, nos cambiamos de casa. La tercera entró a jardín y finalmente tomamos la decisión. Entonces, eso fue hace pues muchísimos años. Las razones en ese momento era que eran muchos hijos, que los colegios eran muy caros, pero sobre todo que cuando yo vi que los niños podían estar en la casa conmigo me pareció tan como, guay, yo quiero eso, yo no quiero entregarlos, yo no quiero mandarlos, yo quiero que estén aquí, yo quiero que yo sea la que vea cuando aprenden, cuando les brillan los ojos, cuando algo hace clic allá adentro y comprenden algo. Yo quería eso, yo quería estar ahí. Entonces, y pues bueno, yo digo que uno empieza por unas razones y se queda por otras más, ¿no? Porque todo lo que empieza a descubrir, de todo lo que no esperaba, de todas esas cosas buenísimas que ve suceder. Entonces, bueno, entonces por ahí llegamos. Cuando yo empecé, yo llevaba más de un año investigando, pero no nos arriesgábamos a tomar la decisión. Yo investigaba, conversaba con mi esposo, le decía qué tal, que sí, lo hacemos, no sé qué. Pero fue necesario que conociéramos a una familia que nos abriera las puertas de su casa, que nos contara cómo lo hacían, que nos respondiera las preguntas para que nos animáramos a dar ese salto y tomar la decisión. Y después de los años
Cuando ya habíamos empezado a juntarnos, a crear comunidad, primero lo lideraba o esto lo empezó esa familia que te cuento, Bárbara de Martis, que es mi compañera de podcast. Luego yo asumí esto. Creo que yo siempre lo sentí y lo sigo sintiendo como yo recibí ese apoyo, fue súper importante en ese momento. Tal vez si no lo hubiera recibido, hubiéramos seguido en el colegio. ¿Por qué no puedo yo entregar eso mismo a las otras familias? Y creo que eso fue lo que me mantuvo y me ha mantenido en este de trabajar por la comunidad, ¿no? Yo recibí el apoyo, quiero devolver ese apoyo y esa ayuda y multiplicarlo también, pues porque ahora son muchísimas, muchísimas familias. Así que por ahí arrancó como mi rol de liderazgo en la red en familia. Y pues se han hecho muchas cosas porque siempre llega más gente que dice, ok, yo necesito ayuda, pero también llega gente que dice, bueno, ¿cómo colaboro? Entonces, yo siempre he estado ahí, no he sido la única, ha habido más personas, las otras personas no se han quedado ahí, vienen y van, vienen, ayudan un poquito, cumplen su ciclo, se van, pero pues no es que digamos que yo haya sido la única que ha ayudado, la única que ha estado, la única que ha dado apoyo. Sí, precisamente yo estuve interesada también en la educación en casa. De hecho, mi hija fue educada en casa toda la vida, pero una vez mi hija creció, ya, tema superado, o sea, adiós, ya no, no regresé al tema. Em, ¿Cuáles son esas situaciones que hacen que alguien pida ayuda? Porque algo que yo he visto mucho en el campo es muchas personas con el deseo de hacerlo, pero con un miedo brutal porque es como voy a perder mi libertad, ¿no? O sea, es como, ¿cómo voy a hacer si no soy maestra? ¿Cómo voy a hacer si no si no tengo un currículum, no sé cómo manejarlo? Y entonces muchas personas tienen en la mente como yo me voy a convertir en la profe de mis hijos cuando van a educar en casa. ¿Cuáles son como esas expectativas de lo que trae la gente que se convierten como en mitos, ¿no? Porque en realidad no es así, sino como qué es lo que se descubre más allá de esas expectativas, la expectativa y la realidad. Sí, pues empiezas tu pregunta con ¿por qué alguien pide ayuda? Y Sí. justamente piden ayuda porque tienen a sus hijos, están pensando en la educación de sus hijos, descubren la educación en casa, cada uno está en una situación particular muy diferente, algunos ya vienen de la escolarización, otros no han comenzado, eh, unos están bien en el colegio, pero esto les parece mejor, otros están en una crisis terrible en el colegio y necesitan un cambio. Pero entonces llega esta idea de educar en casa y aparecen todas esas preguntas que tú acabas de hacer y todos esos miedos. Entonces yo quiero, pero no sé cómo, yo quiero, pero no sé si voy a poder, no sé si voy a perder mi libertad, yo no estudié pedagogía, no me puedo convertir en la maestra de mis hijos. Con solo mencionarlo en una reunión familiar me cayeron todos encima y me dijeron que cómo se me ocurría que le iba a hacer un daño grandísimo a mis hijos y qué tal que no tengan amigos. Bueno, todas esas dudas, todos esos miedos son los que hacen que las personas empiecen a buscar desesperadamente respuestas y las encuentran por diferentes lugares, pero muchos llegan a la red en familia o llegan a mí y dicen, bueno, de pronto tú me puedes ayudar, vengo con un montón de preguntas, tú me puedes ayudar a responder estas dudas que tengo y es lo que yo procuro casi siempre, o sea, dar respuestas, dar confianza y dar tranquilidad, porque eso es lo que traen, una angustia gigante, muchísimo miedo, falta de información. eh, y quieren darle una educación diferente a sus hijos, pero no se arriesgan, incluso aunque les parece que esto es una muy buena opción, porque hay un pero gigantesco al lado. Ese riesgo que las personas ven para educar en casa es de tipo de no estar preparados, de tipo económico también, porque dicen como si voy a educar a mis hijos y como estoy perdiendo la libertad, cómo voy a trabajar para poder sostener el hogar. Una persona como tú que ha educado cuatro hijos en casa,
¿Qué puede decir ante este miedo de lo que tienen las personas en su mente sobre la educación en casa? Bueno, eso es un tema que tiene mucha tela para cortar y es un tema que yo he elaborado, digamos, a lo largo de mi vida, porque yo siento que tiene más que ver con la maternidad y cómo tú asumes la maternidad. Asumo que estoy hablando principalmente con madres, que son quienes tienen esa sensación de que van a perder la libertad. Casi nunca he visto un papá, incluso los que se ponen al frente de la educación, que sientan que están perdiendo la libertad. Ese es un tema muy, muy de mujeres. Y creo que tiene que más que ver con cómo asumes tu maternidad porque tenemos muchísimos conflictos entre la maternidad y nuestro ser profesional y nuestro ser autónomo y los estereotipos y el feminismo y bueno, un montón de cosas. Y es por ahí por donde empezamos a sentir que estamos perdiendo nuestra libertad porque creemos que el ser autónomas y el recibir un ingreso económico y el tener esa posibilidad nos da libertad. Y al renunciar a eso, porque vamos a renunciar a trabajar para estar con nuestros hijos, ya sea educándolos en casa o no, quienes decidimos quedarnos a educar a nuestros hijos en casa 24/7 como ocupación exclusiva, sí sentimos que perdemos la libertad. Yo cuando me casé y tuve hijos era muy chiquita, yo tenía 23 años cuando fui mamá de la primera y fueron cuatro. Entonces fueron muchos años de maternidad en los que yo también crecí y yo también maduré. Y creo que al final del proceso sí pensé en cosas que hubiera podido hacer diferentes porque sí sentí que más que libertad, la libertad sí sacrifiqué mi autonomía. Sin embargo, si hago un balance, no lo haría diferente en cuanto a dedicarme a mis hijos como me dediqué. Siento que era lo que quería hacer, yo veo el resultado y me siento absolutamente satisfecha, pero sí le digo mucho a las mamás, bueno, si tú tienes un ingreso, si tú tienes una tarea, o sea, un oficio, algo que desempeñas, no lo dejes del todo. O si lo vas a dejar para dedicarte a tu bebé porque los bebés nos requieren 24/7, cuando puedas retomarlo, retómalo. No te quedes totalmente por toda tu vida sin esa posibilidad de generar ingresos, porque sí siento que nos afecta, o a mí por lo menos sí me afectó en temas de autoestima, en temas de que me siento capaz, a la hora de no sé, en mi caso fue una separación, pero pues digamos, de pronto ya los hijos crecieron, pero pues mío fue un poquito antes de eso, decir, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer para garantizar mi subsistencia? Entonces, ese tema de las libertades también depende mucho cómo cada quien perciba lo que es libertad, porque para mí libertad desde muy chiquita creo que fue eso, como ser capaz de sostenerme, de ver por mí, de tener mis ingresos y no depender de nadie. Para otras personas libertad podrá ser otra cosa diferente y tendrá que ver con otros aspectos de la vida diferentes. Pero sí es cierto que si vamos a ser mamás presentes, el trabajo queda a un lado, por lo menos por una temporada, porque si no, no somos mamás presentes. Y entonces son esas mamás las que sienten que no tienen lo que querían porque querían estar con sus hijos, pero se tienen que ir a trabajar. Entonces es muy complicado, realmente la maternidad es muy complicada en este mundo porque tenemos como tantas expectativas que cumplir que son externas, pero se convierten en internas también. Entonces, como te digo, ese tema da para solo sentarnos a hablar de eso como muchas, muchas horas. Sí, de hecho, tú vas hablando y me van surgiendo una cantidad de cosas aquí en la cabeza. Por ejemplo, una de esas que tú dices es que es la libertad, porque es contradictorio de alguna manera sentir que se pierde la libertad cuando queremos educar en libertad, ¿no? Porque hacemos una elección de educar en casa porque queremos tener libertad, queremos tener la libertad de elegir el método de enseñanza, queremos tener la libertad de elegir cómo van a crecer nuestros hijos, ¿no? Y es muy impactante en sabiendo cómo funciona la psicología de los niños. Pues si un niño ve a su padre que todos los días se levanta a trabajar y se va a las 7 de la mañana a una oficina o a un trabajo,
y llega a las 8 de la noche cansado a su casa después del trabajo y del transporte y de todo lo que necesite para llegar a su casa, agotado sin energía para pasar tiempo con él, pues ese Ujú. niño crece creyendo que eso es la vida, Esa es la vida, que esa exacto. es la vida y libertad significa no hacer nada tal vez en ese contexto. Un niño Claro, pero es que crece, entonces ahí estamos hablando de la educación en libertad, exacto. que creo que es otra dimensión diferente de la libertad. Entonces, cuando las mamás piensan que van a perder su libertad, es porque sienten que le tienen que dedicar todo el tiempo a este proyecto de los hijos, la crianza y la educación, y van a tener que dejar a un lado sus proyectos personales, sus hobbies, su profesión, su carrera. Pero la vida en general, la vida de familia gana muchísima libertad porque uno se da cuenta que el colegio es un tirano. El colegio nos controla como familia, no solo al niño. El colegio decide a qué hora la familia se acuesta y se levanta, cuándo sale de vacaciones. El colegio impone unas tensiones en la relación entre los padres y los hijos, porque los papás todo el tiempo están peleando con los hijos por culpa del colegio. Si no hubiera, cuando no hay colegio, nos damos cuenta de que las peleas disminuyen, que ya no tenemos que estarles exigiendo todas estas cosas. Entonces sí se gana mucha, mucha libertad, pero al principio las familias no tienen cómo saber eso. Entonces las madres piensan en libertad, en pérdida de libertad, porque sienten que se van a tener que dedicar completamente a esto, pero hay otras cosas a las que quisieran también poder dedicarse. Parte de eso también es el momento en el que estamos, en el momento en el que está la humanidad, porque pues en una familia tradicional en cual el padre es el que sale y trabaja y la madre se queda en casa y tiene em, otras actividades en casa y el tiempo disponible para dedicarle a sus hijos, ese es su trabajo, eso cada vez tiende más a desaparecer. Y en esta Ujú. sociedad moderna, en lo que todo está más caro, que no solamente por la mujer empoderarse que quiere trabajar y ser independiente, sino también porque es que le toca, porque todo está muy caro y porque se necesitan ya dos salarios para poder sostener una familia. Entonces ahí también hay como otra pelea, digamos, en cuanto a los padres para tomar una decisión de educar en casa. Pero bueno, yo no me quiero ir por las ramas, pero pues son cosas que me surgen ahí de lo que tú vas diciendo un poco. A medida de cómo surge esto, que es tú misma dedicándote a tus hijos de una manera muy amorosa y decir, quiero compartir con mis hijos y quiero pasar tiempo con mis hijos, va surgiendo algo más en ti, ¿no? Y es una carrera. Y esa carrera es investigaciones, escritura de no solamente tu libro, que se llama Si el colegio no existiera, sino también muchos artículos que has escrito para varios libros, en los cuales has estado en ponencias, en congresos, en Colombia y creo que también fuera de Colombia, si no estoy mal, ahí me corriges, en varios entes académicos y, y eso te genera a ti otro, digamos que otro trabajo adicional. ¿Cómo va surgiendo esto y qué va significando esto para ti? Sí, fíjate que yo creo que yo de todas maneras tenía en mí el amo ser mamá, amo a mis hijos, pero yo quería hacer muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo nunca fui Susanita que soñaba con que la realización máxima de mi vida era ser mamá y tener hijos. De hecho, mis sueños eran profesionales. Lo que pasa es que la vida me cambió, el rumbo me cambió y yo dije, ok, perfecto, este rumbo está también bueno, cojamos por acá. Me caso, hijos, bien. Pero yo creo que esa inquietud de hacer algo más también pudo haber sido lo que me jaló a sostener la red, a crear la red, a motivar la comunidad y a ayudar, ¿no? Y haciendo eso, sin saberlo, porque nunca fue un plan, pues
yo me hacía cada vez más visible, yo ayudaba cada vez a más gente, a pesar de que éramos un grupo, cuando necesitaban a alguien que diera una entrevista, la daba yo. Cuando, sí, y empecé a descubrir que sabía liderar o que podía liderar, que tenía esa capacidad en mí, entonces empecé a liderar, empecé a comunicar, a escribir en un blog, yo no sabía que yo escribía y empecé a escribir mi blog. Y luego las páginas web, aprendí a manejar todo este mundo de las páginas web, todo eso. Empecé a aprender muchas cosas, a adquirir habilidades, a desarrollar distintos roles, muy, muy orgánicamente. Lo que se iba dando yo lo iba asumiendo y esto iba sucediendo eh, y sin darme cuenta en qué momento yo ya estaba haciendo parte de un equipo de investigación, me presionaron hasta que dije, ok, listo, voy a escribir un libro y escribiendo el libro también empecé a grabar videos y a hacer en vivos en Facebook y de ahí salió el canal de YouTube. Empecé a hacer talleres y empecé a dar asesorías, cosa que me costó trabajo al principio, como sentirme que yo ya era la experta que podía dar asesoría y podía cobrar por eso, pero también fue todo un proceso. Entonces, sí, sí, la educación en casa me dio un camino profesional que fue llegando, se fue construyendo por sí solo, sin que yo lo buscara y sin que yo lo planeara, pero pues igual yo lo fui aceptando y lo fui trabajando también. Y ha sido muy importante para mí, o sea, yo estoy en el lugar en el que estoy gracias a todo ese trabajo que hice durante tantos años, que durante muchos años yo lo sentí como un trabajo voluntario, pero ya ha llegado el momento de decir, bueno, de algo tengo que vivir. ¿De qué más tiene sentido sino de esto a lo que le he dedicado tanto tiempo y que es tan importante en mi vida? Entonces lo empecé a convertir ya conscientemente en mi profesión. Sí, yo veo como ese camino que tú has ido construyendo, eh, que además mucho, yo no sé, pero me atrevo a decir que la mayoría de lo que has hecho ha sido gratuito, por amor al arte. Ha sido entrega total de una pasión que tú tienes sobre la temática y una pasión que tienes por las familias, o sea, es realmente un amor muy genuino de entrega, porque has entregado tiempo, conocimientos, o sea, todo lo que implica la preparación tuya, porque no es simplemente ese liderazgo que tú tienes, que además también viene acompañado con una habilidad de saber comunicar, de saber llevar a otra, saber transmitir algunas ideas, explicarlas de cierta manera. Em, Todo esto requiere también una formación y esa formación se fue dando silenciosamente por ese deseo de tú querer hacer las cosas. Entonces ha sido dedicación de, de parte tuya a lectura, a tú misma asistir a talleres, a tú misma escuchar a otras personas, a tú misma a enfrentarte con tus propios miedos, con tu propio síndrome de la impostora y superarlo hasta llegar a crear una cantidad de cosas. ¿Cuáles han sido, digamos que, dos cosas? Una, los retos más grandes que has tenido en este camino y las satisfacciones más grandes que has tenido en este camino. Bueno, yo creo que yo creo que el reto más grande fue la crianza de los hijos, porque fue una maternidad muy larga. Yo digo fue porque siguen siendo mis hijos, pero ya el menor tiene 18, ya no tengo niños en casa, pero hubo una temporada en la que eran 4 niños pequeños en casa y lidiar con eso en el día a día era agotadorcísimo, o sea, era divino, era lo máximo saber que yo podía estar ahí con ellos, pero fue muy agotador. Además, creo que un tema que fue persistente en mi vida familiar era que la situación económica nunca era eh, tranquila. Siempre algo estaba haciendo falta, siempre destapábamos aquí para tapar allá. Y a mí, ese tema particular, a mí, Ana Paulina Maya, me genera muchísima
angustia. Yo no entendía cómo mi marido podía estar tan tranquilo. Y él me decía, pero tranquila, pero no te angusties, que resuelves angustiándote. Y yo no sé, pero no puedo evitar angustiarme, o sea. Y eso para mí fue un reto muy, 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 muy grande. Y creo que me generó mucha intranquilidad en esa época. Entonces es toda esa temporada de la crianza y de que no alcanza la plata y de que no podemos hacer esto y de que yo quiero hacer esto y de... Bueno, igual eso le enseña a uno tanto, le enseña a uno a ser tan recursivo y a sostenerse y a encontrar la felicidad en lo que hay, en lo que tiene, y a ser, no sé, agradecido también. Entonces, pero sí, fue una época difícil. Eh, ¿Qué otro reto? Ya en términos profesionales, atreverme a ponerle un precio a mi trabajo, creo que fue otra de esas cosas difíciles, muy difíciles. Eso unido al cómo genero ingresos yo. Mm, Llevo toda esta vida mía sin generar ingresos. O sea, yo hacía cosas, yo he hecho muchas cosas en la vida, hasta fui pastelera. Tuve una pastelería montada en mi casa con todos los equipos y vendía pan y vendía así como por pedidos. Yo he hecho muchas cosas, pero ya como bueno, un ingreso constante, ¿cómo hago? Y era esa sensación de yo no sé cómo se hace. Yo no he hecho esto nunca. Yo soy una ingeniera electrónica que nunca ha ejercido. Bueno, hubo un gran conflicto en el tema de la generación de ingresos. Y como tenía como ese conflicto y esa barrera, pensar en cobrar por algo que venía haciendo voluntariamente durante tantos años también fue muy difícil. Creo que ese fue otro gran reto. Y en términos de comunidad, ha habido... siempre hay problemas, siempre hay gente que no te quiere o que te tiene envidia o que te critica de una mala manera porque no viene a hablar contigo, sino que habla mal de ti a tus espaldas. Y al principio todos esos conflictos me afectaban muchísimo y ahora ya no, ya me resbalan. Pero eso es un gran aprendizaje. De hecho, recuerdo mucho a mi mamá en alguna época diciéndome, pero usted... ¿Por qué? ¿Por qué está ahí en medio de líos y en medio? Sálgase de todo eso, viva su vida tranquila, deje a toda esa gente a un lado. Y después de un tiempo les dije, bueno, mami, todo eso que usted me dijo que por qué me lo aguantaba, mire, tengo un libro, tengo un lugar, soy una referente y fue por haber hecho todo eso que hice, fue parte del proceso, pero sí fueron momentos difíciles, la verdad. Y las satisfacciones, pues son, uy, son tantas. O sea, ver a los hijos, ver a los hijos ya tienen 27, 20 casi 26, en una o 2 semanas cumpleaños mi segundo hijo, 20 y 18 años. Ver las personas que son, hablar con ellos, escucharlos, eh, no sé, el criterio que tienen, los responsables que son, los tranquilos que son, los serios, verlos cómo enfrentan cada etapa de su vida, cómo responden a los retos que se les presentan, no sé, es increíble, increíble, o sea, yo me siento absolutamente orgullosa de mis hijos, puede ser la mayor satisfacción de la vida. Saber que les pude dar la crianza que les quería dar sin interferencia de un colegio que manda mensajes cruzados a lo que uno quiere darles. Esa es una gran satisfacción. Eh, Ver la red en familia, ver la red que incluso personas que estuvieron adentro llegaron a decir alguna vez que la red era una fachada sin nada por detrás. Y ver que sí es que la gente, que hay gente que sí se siente parte de. Cada vez que llega una familia y te da las gracias y le da las gracias a la red en familia porque a través de esa red encontró otras familias, recibió tranquilidad, supo que esto se podía hacer. Hay familias que han sido denunciadas ante el ICBF y cuando van allá muestran la página web de la red en familia y dicen, hay muchas familias en Colombia, miren, todas las regiones del país hay familias. En la página está todo el sustento legal que las familias utilizan para demostrar que están en su derecho de educar en casa. O sea, saber que sí construimos, ayuda a construir una herramienta que le sirve a la gente.
satisfacción cada vez que tengo una asesoría con una familia y puedo ver el cambio. Yo podría tomar una cara, una foto la cara que tienen cuando empezamos y la cara que tienen cuando terminamos, porque sé que soy capaz de darles la información que necesitan para estar tranquilos. Eso me da muchísima satisfacción. Yo digo que hago tan bien mi trabajo que la gente me busca una vez y no me vuelve a buscar, que debería hacer un poquito menos bien mi trabajo para tener la clientela más tiempo. Pero eso, o sea, saber que soy capaz de conectarme con cada familia y entregarle específicamente lo que sé que necesita para que pueda tener la tranquilidad para hacer la educación en casa. Y cuando después de un tiempo me escriben, se graduaron mis hijas, te lo quería compartir a ti porque fuiste muy importante en este proceso, uf, eso es increíble. Lo mismo con el libro, lo mismo con el podcast, lo mismo con el canal de YouTube. Todo el tiempo hay gente que me escribe, compré tu libro, qué emoción, está buenísimo. O, uf, no sabes, cada vez que estoy intranquila pongo otra vez los episodios de tu podcast y eso vuelve y me da tranquilidad para seguir haciéndolo. Todo eso son satisfacciones grandísimas, grandísimas que no hay con qué pagarlas realmente, no tienen precio. Hay mucha información en Internet. Tienes un canal de YouTube con mucha información que está Ujú. clasificada también en tu página web. En la página web hay un apartado allí con acceso a los recursos. Está tu libro, está el podcast, además con Bárbara de Martis, que también es otra persona que ha impactado en la comunidad en Colombia. Hay mucha información. Sin embargo, ahora, ¿en qué estás? ¿Qué viene con Ana Paulina? ¿Qué estás trayendo ahora para este 2025? ¿En qué estoy? En términos de este tema de la educación en casa, lo que vengo haciendo desde hace varios años continúa. Asesoro a las familias cuando me encuentran. La verdad, no me hago mucha publicidad, pero me buscan. Oye, tú me puedes dar una asesoría y cada vez que me buscan, sigo haciendo esas asesorías particulares a familias. He encontrado un lugar de trabajo en los colegios virtuales que es muy interesante que yo esté trabajando con colegios virtuales. Yo sé que tengo una mente totalmente desescolarizada, pero ha sido lindo porque trabajo con sus familias y les doy charlas para que entiendan que aunque aparentemente están escolarizados, están haciendo educación en casa. Y eso que están haciendo tiene muchos elementos de la educación en casa y muchas responsabilidades de parte de los padres. Entonces, esa es mi misión con ellos y me ha gustado ese trabajo, la verdad. Lo sigo haciendo, pero ahora, en lo que estamos planeando juntas, creo que vienen cosas muy lindas. Me ilusiona mucho pensar en que vamos a estar creando también comunidad. Una comunidad diferente a la comunidad de la red en familia, pues porque la red en familia es, digamos, mi voluntariado, Ujú. pero esta comunidad que estamos proyectando crear contigo es más mi trabajo, ¿no? O sea, y me hace mucha, mucha ilusión porque era algo que quería hacer hace varios años y no había tomado impulso para comenzarlo. Y sé que a través de ese trabajo van a venir muchas cosas interesantes, recursos, capacitaciones, acompañamientos. Bueno, hay miles de proyectos por ese lado. Ya a un nivel más personal, este año tengo una misión y una meta, más que misión, una meta propia, y es que yo no terminé mi pregrado. Hice todas las materias de mi pregrado, pero me faltó hacer la tesis, el trabajo de grado, y este año vuelvo a la universidad para graduarme. Entonces son 2 semestres que voy a estar allá haciendo unas materias y haciendo mi trabajo de grado. Eso es algo importante, eso es algo importantísimo de este año. Y ya después veremos porque ya teniendo como regresando a la tecnología, también está ese cómo mezclo estos dos mundos, cómo mezclo la tecnología y la educación, cómo puedo aportar de un lado al otro y en ambos sentidos. Eso también creo que va a ser algo que voy a ir descubriendo a lo largo del año y que podrían salir muchas cosas interesantes de ahí. Normalmente cuando educamos en casa, tenemos como la idea de que queremos contenidos, ¿no? Entonces buscamos colegios virtuales, contenidos para darle a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y hoy en día, en el momento que estamos viviendo, estamos viendo cómo
eh, las carreras que están surgiendo, las empresas están tomando un rumbo que no está cubriendo ninguna universidad. O sea, están ocurriendo dos cosas. Yo soy profesional en educación y este es el campo en el que me muevo. Y lo que estamos viendo son universidades preparando a personas para un mundo del siglo anterior. O sea, muy pocas universidades están como en la meta y hay muchas personas formándose paralelamente a la universidad, encontrando información por otros lados que las academias aún no han llegado y hay muchos chicos haciendo cosas increíbles, aprendiendo por sí mismos a vivir en el mundo, en este nuevo mundo, en el nuevo mundo en el que estamos. Esto me parece muy interesante porque una de las cosas que son preocupaciones que tienen las personas iniciales cuando van a educar en casa es el contenido. Pero a medida que tú empiezas a educar en casa, te das cuenta que la preocupación no es el contenido, sino la preocupación es tu mentalidad. De hecho, una de las razones por las cuales educas en casa es para que tus hijos no estén dentro de la caja, tengan esa posibilidad de conservar su autenticidad, de tengan esa posibilidad de poder ir de acuerdo a su propia esencia, ¿no? Porque tienes Ujú. que aprender tantas matemáticas si tú eres un artista, porque tienes que aprender arte si tú eres un matemático. Entonces, la educación en casa es muy personalizada y lo mismo está ocurriendo hoy en adultos, etcétera. Esa preocupación de los contenidos es una preocupación muy fácil para mí de superar, porque Internet está lleno de contenidos. Pero hay otra parte que es la de sostener a esa familia que educa en casa. Esa otra parte es la de la mentalidad de una familia que educa en casa. Cuando yo educaba en casa decía, es que no es mi hija, es toda la familia. O sea, es un estilo de vida en realidad. O sea, Estilo de la vida. educación en casa es un estilo de vida que impacta a todos los integrantes de la casa. Y eso requiere sostenimiento de cuando, cómo saber contestar a estas cosas, cuando alguien viene a atacarme, cuando me doy cuenta que esa era una conversación que teníamos hace poco, en la cual decías, cuando cumplí 40, y decía, wow, qué interesante. Sí, es verdad, cuando uno cumple 40 y que tiene toda esta crisis existencial de los 40 y que no sé qué, y tú te das cuenta que te has dedicado a tus hijos y que te has dejado para después, ¿cómo poder sostenerte? Creo que, y esto lo estoy mencionando, ¿por qué? Porque en algún momento vi a Ana Paulina en Facebook, que nos seguimos desde hace muchos años, Mm. y vi a Ana Paulina y le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo, un proyecto? Y de ahí surge este proyecto que estamos empezando en el momento de hoy. Vamos a tener un taller el próximo 29 y 30 de enero, un taller que va a ser, no va a ser gratuito, porque le decía a Ana Paulina, todo el mundo merece un pago por su trabajo, por dos razones. Una, porque todo el mundo merece un pago. Y la segunda razón es porque lo que es gratuito poco se valora. De acuerdo. Hay una expertise allí que se ha cultivado a través de los años, que es cuando tú te das cuenta, un máster, un maestro, es un maestro, ¿por qué? Porque domina algo, porque tiene esa facilidad de ver más allá del contenido, que es eso que estábamos hablando hace un poco. Y creo que Ana Paulina es eso, es una maestra en cuanto a todo su bagaje, a todo el tiempo dedicado, a todo esto que es capaz de, cuando le pregunté a Ana Paulina, mi primer encuentro contigo, me dijiste, yo le doy paz a las familias. Esa posibilidad de darle paz a las familias viene de tu experiencia y viene de dominar este tema y de ser una maestra en este tema. Y de ahí surge este taller que vamos a dar, que se va a llamar Su plenitud, tu paz. Este taller está dirigido a familias que están en ese proceso y en ese punto inicial en el que dicen, pero
¿será que esto sí es para mí? ¿Será que este es el camino? Y tienen muchas cosas delante, muchas cosas que poner en la balanza y que quisieran tener. Bueno, a mí me gustaría hablar con alguien que me diera claridad, que me diera esa paz para poder tomar una decisión que me dé paz, ¿no? Y de ahí surge este taller. Este taller, Su plenitud, tu paz, que va dirigido a estas familias. Y más adelante tendremos también, estamos planeando varias cosas en las cuales venga ese soporte que las familias necesitan. Más allá del contenido, porque ese contenido se puede encontrar en todas partes, sino ese soporte de cómo poder comunicarme con mis hijos, cómo poder apoyarme a mí misma como madre en medio de esto, cómo poder lidiar con esa ansiedad que puede surgir o incluso cómo puedo salir adelante en medio de las dificultades económicas en una situación como esta. Esto lo estoy diciendo como una introducción a lo que viene, porque es parte de lo que estamos planeando con Ana Paulina, de las cosas que vienen y que estamos trabajando. Estamos uniendo dos mentes para dar más, mucho más enfocado a estas familias en las cuales es, bueno, para mí, la comunidad de Ana Paulina Maya, que es algo que para mí, lo digo con mucho respeto, Ana Paulina lo ha trabajado durante mucho tiempo. Entonces, pues bueno, ahí como noticias y anuncios para lo que viene. Ana Paulina, el tiempo pasa muy rápido. O sea, hemos estado aquí Sí. hablando, echando corriente, no hemos dicho muchas cosas, pero además hemos dicho otras muchas. El tiempo pasa muy rápido. Para ir cerrando, ¿qué nos quieres compartir sobre lo que viene para las familias que educan en casa? ¿Cuál es tu mensaje final para ellos? Pues mi mensaje para las familias que quieren educar en casa, las que están ahí en ese punto de decidir, de investigar con las dudas, es que la decisión sí requiere una planeación, un proceso, un entender sobre todo por qué lo quieren hacer. Para mí lo más importante y lo que lo sostiene a uno en las dificultades es tener claro el por qué. Sé que hay familias que llegan a la educación en casa como medida de emergencia y no han tenido ese tiempo de procesar y está bien y es otra situación, pero tienen también claro el por qué. Entonces tengan muy claro el por qué y tampoco le den demasiadas vueltas. Escuchen a su corazón, escuchen lo que les dice a ustedes su intuición de mamás. Nos han querido anular la intuición de mamás, no sé, nos han querido poner expertos que nos dicen lo que ellos sí saben y nosotras no sabemos, pero nadie conoce mejor a los hijos que las mamás y los papás. Si ustedes sienten que esto es una oportunidad en la que sus hijos van a estar mejor y en la que ustedes como familia van a estar mejor, no lo piensen tanto, no lo duden tanto, arranquen, que en el camino es donde uno va encontrando la mejor manera para hacerlo. Y claro, como les contaba Judith, vamos a estar teniendo una comunidad de soporte que va a ser muy útil en ese camino para no sentirse solos. Pero mis recomendaciones son, tengan claro el por qué, escuchen su intuición y láncense al agua si consideran que esto puede ser una buena opción para ustedes y su familia. Todo en la vida requiere un riesgo. El amor es un riesgo, el emprendimiento es un riesgo, cambiarte de ciudad es un riesgo, crear un negocio, así sea de pan, o sea, que era lo que nos estabas mencionando hace un rato, todo es un Claro. riesgo. O sea, a veces clasificamos las cosas como más fáciles o más difíciles, pero en realidad todo lo es. La educación en casa, pues también lo es. Sin embargo, es mejor tomar riesgos informados. Es mejor tomar riesgos formados. Hay muchas personas que dicen es que tuvieron suerte. Y yo siempre digo, como decía Epicteto, la suerte es donde confluye la preparación y la oportunidad. Y ahí es donde tú puedes identificarlo y puedes tomarle el mayor jugo. Entonces, la verdad es que la educación en casa no es dejar a los niños sin colegio,
O sea, es simplemente buscar otra manera de educar, en el cual su hijo va a crecer, va a desarrollar todas las dimensiones de su ser para poder ser lo que quiera ser, para poder ser lo que se le dé la gana de elegir en su futuro y poder hacerlo con criterio, poder hacerlo con la seguridad de que está tomando sus propias decisiones en la vida y obviamente eso es una preparación y esa preparación no simplemente tiene que ver con contenidos de un colegio. Esta conversación no es para decir los tipos de enseñanza en casa que hay, pero hay tantos como seres humanos existen. O sea, cada persona tiene, yo estoy segura que si le preguntamos a Ana Paulina sobre cada uno de sus hijos, y Mm. podríamos hacer un podcast más adelante sobre esto, ella podría contarnos cómo su proceso de enseñanza o su proceso de aprendizaje, más bien, porque aquí más que enseñanza es aprendizaje, cómo su proceso de aprendizaje fue diferente con cada uno de ellos y cómo cada uno de ellos ha alcanzado cosas diferentes y tiene sueños diferentes sobre la vida, aunque todos crecieron en la misma familia y estuvieron en el mismo Ajá. lugar. Entonces, esto sí, es muy importante decirlo y es cuando las familias que educan en casa se encuentran, no se hace para unificar, para decir, esta es la receta mágica que hay que seguir. No, por eso hablamos de sostener a una comunidad, de sostener a madres que educan en casa, porque todos somos diferentes y esa diferencia siempre se va a respetar, solo que se va a compartir la experiencia de alguien que es una maestra y que domina cierta temática. En un país, por ejemplo, como Colombia, que tiene ciertos aristas, como la parte legal, como la parte de comunicación, como la parte psicológica, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, hasta aquí nos despedimos en este día. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden el próximo 29 y 30 de enero, por ahora, vamos a tener más adelante repeticiones. Vamos a tener este taller, su plenitud, tu paz, su plenitud, tu paz, porque sabemos que si nuestros hijos, que son nuestro mayor tesoro, están bien, nosotras podemos estar en paz. O sea, es que ese es como el alivio. O sea, realmente tú emprendes para qué? Tú emprendes para darle bienestar a tu familia, que es tu tesoro. Tú te educas y creces para darle bienestar a tu familia. Entonces, cuando educas en casa, deseas esto. Su plenitud, tu paz, si eres una persona que ha empezado a educar en casa hace poco o estás pensando en hacerlo y tienes muchas dudas al respecto, no dudes en formar parte de este taller que tú eliges, esa parte se me olvidó decirla, tú eliges cuánto vas a aportar, o sea, no tiene un precio, no es gratuito, ¿Es pero gratis? tampoco tiene un Pero, precio. No es gratuito, pero tú vas a elegir cuánto le vas a dar o vas a aportar a esta experiencia que tú vas a vivir. ¿Para qué? Para que puedas obtener otra mirada sobre la educación en casa. Con todo esto, pues muchas gracias, Ana Paulina, por tu tiempo, por dedicarnos este espacio y a todos por escucharnos en este día. bueno, no, muchas gracias a ti también por la invitación, a todos los que nos escuchan y nos ven y a todos los que van a ir al taller.